oscuro y solitario rincón del mundo. En una casa de apariencia normal, pero con un pasado siniestro oscuro entre sus muros, vivía una persona que experimentaría una serie de terroríficas apariciones fantasmales. Esta alma inquieta había heredado la casa de un pariente lejano y se mudó ahí en busca de un nuevo comienzo, ajena a los horrores que la aguardaban. Desde el momento en que puso un pie en la casa, sintió una opresión en el aire, como si las sombras que la rodeaban estuvieran llenas de secretos inquietantes. Pero ignorando sus instintos, comenzó a arreglar el lugar y establecer su vida. Sin embargo, voces susurrantes incomprensibles parecían flotar desde las profundidades de la casa, como si los ecos del pasado se negaran a desvanecerse. Las noches eran las peores. El reloj marcaba las horas en el silencio ominoso de la casa, y el frío inexplicable se adentraba en su piel. Pero lo que la dejaba paralizada de miedo eran las apariciones, sombras oscuras que se materializaban en las esquinas de las habitaciones, figuras etéreas que caminaban por los pasillos sin rostro ni forma definida. En ocasiones, incluso sentía la caricia helada de manos invisibles en su piel, una sensación que le helaba la sangre. La persona comenzó a investigar la historia de la casa, descubriendo que una tragedia había ocurrido ahí desde hace décadas. Una familia había vivido en la casa, y uno por uno habían sucumbido a una serie de eventos trágicos y misteriosos. Se decía que sus almas habían quedado atrapadas entre las paredes, condenadas a vagar en busca de una liberación que nunca llegaba. Decidida a poner fin a este tormento, la persona buscó la ayuda de expertos en lo paranormal. Los investigadores llegaron con sus equipos de grabación y cámaras infrarrojas, listos para enfrentarse a lo desconocido. Durante las sesiones de investigación, las voces se intensificaron y las apariciones se volvieron más agresivas. Los investigadores capturaron en video sombras en movimiento, luces parpadeantes y voces que decían palabras incomprensibles. La persona, desesperada por encontrar respuestas y liberar a las almas atrapadas, decidió someterse a una sesión de espiritismo. En la oscuridad de la noche, rodeada de velas, se sentó en el centro de un círculo y comenzó a invocar a las almas. Las velas parpadeaban y el aire se cargó de electricidad estática, mientras las voces de las almas se hacían más fuertes y persistentes. Entonces, una figura sombría y distorsionada se materializó frente a la persona. Era la forma de uno de los antiguos habitantes de la casa. La figura habló con una voz que resonaba en lo más profundo del alma, revelando el tormento y la pena que atormentaban a las almas atrapadas. Prometieron encontrar la paz si la persona podía ayudarlos a resolver el misterio de su muerte. A lo largo de semanas de investigación y con la ayuda de los investigadores paranormales, la persona finalmente descubrió la verdad detrás de la tragedia. Un oscuro secreto de traición había llevado a la destrucción de la familia. Con esta revelación, las almas finalmente encontraron la paz y las apariciones cesaron. Las semanas que siguieron a la liberación de las almas fueron un periodo de relativa calma en la casa. Las noches ya no estaban plagadas de susurros inquietantes ni de sombras. La persona intentó llevar una vida normal, pero siempre estaba alerta, sabiendo que en cualquier momento el horror podía volver a acechar. Sin embargo, la aparente paz no duró mucho tiempo. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, la persona se despertó sobresaltada por un ruido en el pasillo. Los pasos resonaban en el suelo de madera, pero cuando se levantó y encendió la luz, no había nadie ahí. Las voces susurrantes regresaron. Dijeron palabras indescifrables en su oído. A lo largo de los días y las noches, las apariciones volvieron con una intensidad renovada. Las sombras se volvieron más sólidas, las voces más persistentes. La persona se sintió atrapada en una pesadilla interminable. Cada esfuerzo por deshacerse de las apariciones, cada intento de encontrar una explicación lógica, resultaba en un fracaso. Desesperada por entender lo que sucedía, la persona recurrió a los investigadores paranormales una vez más, pero esta vez, incluso ellos parecían asustados por lo que encontraron.
Los dispositivos electrónicos fallaban constantemente. Las cámaras mostraban imágenes distorsionadas y las voces en las grabaciones eran aterradoras. La persona comenzó a investigar más a fondo la historia de la casa, buscando pistas sobre lo que podría estar ocurriendo. Descubrió que la tragedia que había atormentado a la familia en el pasado había dejado cicatrices profundas en la estructura misma de la casa. La maldición, aparentemente, no se limitaba a las almas atrapadas, sino que estaba arraigada en los cimientos del edificio. Las noches se volvieron aún más aterradoras, con apariciones que se acercaban cada vez más a la persona. Los murmullos se convirtieron en gritos que resonaban en su mente. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de las presencias invisibles, y la persona se sintió acorralada y a punto de enloquecer. Sin embargo, la determinación de la persona no flaqueó. Decidió enfrentarse directamente a la maldición, a descubrir la verdad detrás de la casa y liberar a las almas atrapadas de una vez por todas. Pero en su camino hacia la verdad, lo que descubrió la dejó sin aliento y la condujo a un abismo aún más oscuro de terror. Mientras la persona profundizaba en la investigación de la casa, descubrió una serie de diarios y cartas antiguas ocultas en el ático. Estos documentos arrojaron luz sobre un oscuro culto que había operado en la casa décadas atrás. El culto practicaba rituales macabros y oscuros, convocando fuerzas más allá de la comprensión humana. La casa había sido un lugar de sacrificios y adoración a entidades malignas. A medida que la persona avanzaba en su lectura, las apariciones se volvieron más agresivas. Figuras demoníacas comenzaron a aparecer en las sombras. Ojos ardientes y risas malévolas llenaban las habitaciones. Los murmullos se convirtieron en advertencias siniestras, instándola a abandonar la casa antes de que fuera demasiado tarde. Aterrada pero decidida, la persona buscó la ayuda de expertos en lo oculto. Invocaron a un psíquico que afirmaba tener experiencia en lidiar con entidades oscuras. Durante la sesión, el psíquico entró en un trance profundo y habló con una voz que no era la suya. Reveló que la casa estaba construida sobre un antiguo portal hacia un mundo de pesadillas y que el culto había desencadenado fuerzas más allá de su comprensión. El psíquico advirtió que la única forma de romper el vínculo entre la casa y las entidades malignas era encontrar un objeto ritual escondido en el interior de la casa. Este objeto tenía el poder de sellar el portal y liberar a las almas atrapadas. Sin embargo, encontrarlo no sería una tarea fácil, ya que las entidades harían todo lo posible para evitarlo. La persona y el psíquico comenzaron una búsqueda desesperada por la casa, enfrentándose a manifestaciones cada vez más aterradoras, puertas que se cerraban violentamente, objetos que se movían solos y escalofríos que recorrían sus espaldas eran solo algunas de las pruebas a las que se enfrentaban. La lucha por descubrir el objeto maldito y deshacer la maldición se convirtió en una carrera contra el tiempo, mientras las entidades intensificaban sus ataques. Mientras el peligro aumentaba, la persona se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su propia vida, sino también por las almas atrapadas en la casa. Sabía que no podía rendirse, incluso si eso significaba enfrentar horrores indescriptibles en su búsqueda de la verdad. El destino de todos los que habían sufrido antes que ella dependía de su valentía y determinación para enfrentar lo incomprensible. La búsqueda del objeto ritual continuó durante días interminables. La casa parecía conspirar en su contra, con las entidades oscuras intensificando sus ataques. Cada paso era una lucha. Cada rincón de la casa se sentía como un abismo de pesadillas. La persona y el psíquico comenzaron a cuestionar si alguna vez encontrarían el objeto maldito. Finalmente, después de una noche llena de apariciones horribles y susurros siniestros, el psíquico hizo una revelación impactante. Había tenido una visión durante su trance y sabía exactamente dónde encontrar el objeto. Por una mezcla de temor y esperanza, se aventuraron al sótano, un lugar que habían evitado hasta ese momento. En el sótano oscuro y húmedo, bajo la luz de una linterna, encontraron lo que buscaban. Un altar antiguo, cubierto de símbolos arcanos y manchas de sangre seca, se alzaba en el rincón más oscuro. Sobre él yacía un antiguo cáliz,
un objeto oscuro y siniestro que irradiaba una malevolencia palpable. El psíquico, con manos temblorosas, recogió el cáliz y pronunció una incantación ancestral. Un rugido ensordecedor llenó el sótano, mientras las paredes temblaban y las entidades aullaban en agonía. El portal se estremeció y la casa misma pareció exhalar un suspiro aliviado. Cuando la calma finalmente regresó, las apariciones y los susurros desaparecieron por completo. La maldición que había atormentado la casa durante décadas había sido rota. Las almas atrapadas, finalmente liberadas, pudieron encontrar la paz. La persona y el psíquico salieron de la casa, exhaustos pero triunfantes. Miraron la casa una última vez antes de alejarse, sabiendo que habían enfrentado horrores indescriptibles y habían prevalecido. La casa, una vez un lugar de pesadillas, quedó en silencio y oscuro, pero al menos ahora estaba en paz. La persona nunca olvidaría la experiencia y llevaría las cicatrices de esas terribles apariciones con ella, pero también llevaba consigo la satisfacción de haber liberado a las almas atrapadas y cerrado el oscuro capítulo de la casa.